Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto y Arturo Fonten. Duna, sonidos de tu mundo. Hay poca duda en torno a que la derecha ha perdido muchas de las batallas culturales de los últimos años. Pero esta es una guerra de largo plazo y recientemente el historiador Juan Luis Ossa, investigador del Centro de Estudios Públicos, ha hecho un esfuerzo con distintos personeros y cerebros de la derecha para tratar de aglutinar, bajar los niveles de canibalismo que muchas veces ha tenido la derecha chilena, y ese trabajo se ha traducido en la publicación de un librito que se titula La sociedad del bienestar, el camino reformista hacia un Chile justo y sostenible. Bueno, esta publicación propone un camino intermedio, un camino que no es el camino del rechazo a todas las reformas y que tampoco es el camino a la refundación. Conversamos en esta edición de Terapia Chilensis con el historiador Juan Luis Ossa, y me complace mucho darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilensis. Me acompaña Arturo Fonten. ¿Cómo estás, Juan Luis? Gusto saludarte. Un abrazo. Hola Héctor, hola Arturo, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar siempre con ustedes. Oye, Juan Luis, cuéntanos de este trabajo que tú desarrollaste donde confluyen en esta mirada a los desafíos futuros de la centro-derecha chilena, la vertiente conservadora, la vertiente liberal, la vertiente social cristiana y la vertiente comunitarista. Efectivamente, mira, este es un trabajo que surgió al calor de las primarias presidenciales de julio. Nos juntamos un grupo de académicos, intelectuales, que, como bien dices tú, representan distintas tradiciones y culturas políticas, desde liberales a conservadores, pasando por socialcristianos y comunitaristas, con el objetivo de plantearnos algunas preguntas, algunos ejes de largo aliento que le permitan a eso que llamamos centro-derecha, aglutinar un proyecto que vaya más allá de la estrechez de la derecha, ¿no? Estamos convencidos de que estamos viviendo un momento sumamente clave en la historia de Chile, y que la única forma de rivalizar un proyecto mayoritario, un proyecto cultural y político mayoritario que está al frente, que bien sabemos está en el Frente Amplio y en el PC, es presentándole a la ciudadanía distintas miradas de lo que entendemos por centro derecha. Y por eso es tan importante que las tradiciones se sentaran a conversar y a través de este libro pudiéramos plantearles algunas miradas de futuro. Y ahí entonces encontramos reflexiones sobre el Estado, sobre el mercado, la sociedad civil, el medio ambiente, etcétera, etcétera. No son medidas exactamente, sino más bien problemas y conceptos con miras al siglo XXI. Oye, originalmente este trabajo fue articulado en torno a la candidatura de Sebastián Sichel, con miras a articular una suerte de relato de lo que podría ser su futuro gobierno. ¿Me equivoco? No, efectivamente así partió, y nosotros publicamos un documento inicial que sirvió para la campaña de Sebastián Sichel y que luego fue enriquecido con nuevas personas, nuevas preguntas y nuevas miradas, y por lo tanto obviamente está pensado para el ganador de la primaria presidencial. Lo habríamos hecho lo más probable para cualquiera hubiera sido el ganador, porque creemos mucho en la institucionalidad, en primer lugar, y en segundo lugar, y como decía antes, en que la única forma de rivalizar el proyecto cultural del Frente Amplio es a través de una mirada lo más convocante posible. Arturo Fonten. Juan Luis, costó mucho reconciliar en un texto común que es común, porque no tiene autores individuales, ¿no es cierto? Cada capítulo, por lo que yo veo, No, es todo común. Es un texto común, ¿no? ¿Costó mucho reconciliar estas distintas tradiciones que convergen en la centro-derecha? Fíjate que no, y esto por dos razones. En primer lugar, porque muchos de los autores, yo diría que la mayoría de los autores,
no tiene un pie o no está anclado, digamos, en el pasado reciente, ni en la dictadura, ni en el golpe militar, ni en la transición. Somos autores que bordeamos los 40 años y por lo tanto nuestras preguntas surgen más bien en el periodo post-transicional, ¿no? De cómo logramos un Chile de futuro desde el 2000 hacia adelante. Esa es la primera razón. Y la segunda tiene que ver con una cosa más ideológica e intelectual, si ustedes quieren. Los liberales y conservadores comparten muchísimos principios, el más importante de los cuales es que tanto el Estado como el mercado deben estar al servicio de la sociedad civil, de las personas y sus comunidades. Y ahí, liberales y conservadores y social cristianos y comunitaristas no nos perdemos, ¿no? Ni el Estado va a solucionar por sí solo los problemas que afectan a una sociedad heterogénea como la chilena, ni tampoco el Estado. Y por eso nos esforzamos a lo largo del libro en definir qué es el Estado y cuál debe ser el rol del Estado, y lo mismo hacemos con el mercado. Una clasificación, si se quiere, puede decir, de las distintas corrientes que convergen en la centroderecha la había hecho Hugo Herrera. Y sostenía que había una vertiente liberal, una vertiente conservadora, una vertiente social cristiana y también una vertiente que él llama nacional, populista Popular. y nacional, o nacional y populista, donde él mete a Alberto Edwards, a Encina, a Mario Góngora, y ha sacado recientemente un libro desarrollando esa beta, por así decir, que para él es fundamental. Esa beta parece que no está muy recogida aquí. No está explícitamente recogida. Más bien lo que intentamos hacer fue no mirar las distintas culturas políticas de la derecha como si fueran compartimentos estancos. Yo la verdad que nunca me he convencido mucho de la tesis que propone que habrían 2 almas o 3 o 4 almas completamente distintas, autónomas, ¿no? Las unas con las otras. Porque la realidad, lo que la historia demuestra, por ejemplo en la Constitución de 1980, es que hay distintas tradiciones que pueden estar al servicio de un proyecto político y que por lo tanto dividirlas como si fueran, insisto, compartimentos estancos no es históricamente recomendable, no porque nos vamos a topar rápidamente con la cruda realidad. Y en ese sentido me parece que las propuestas o los ejes que nosotros tocamos en el libro no son forzados, ¿no? Son el producto de una reflexión mancomunada en donde distintos autores se ponen al servicio de un proyecto colectivo común, ¿no? Y esto lo hacemos desde la historia, pero también desde la filosofía política, desde la sociología. Hay cuestiones también relacionadas con la economía, etcétera, ¿no? Juan Luis, es muy probable que entre la propuesta de ustedes y el pensamiento conservador de línea, y lo digo en términos no peyorativos, el pensamiento conservador de matriz más integrista, existan algunas brechas. Yo veo ese pensamiento conservador hoy día más alineado con la candidatura ciertamente de José Antonio Kast. ¿Tú dirías que esa brecha es poca cosa, es mucha cosa, existe o no existe? ¿Cuál es tu mirada? Sí, por supuesto que existen, ¿no? Yo diría que una de las premisas del libro es la importancia de la diversidad y de la heterogeneidad. Nosotros partimos de la base de que vivimos en una sociedad muy, muy plural y muy abierta, y que eso es algo que debemos conservar. Para lo cual es clave entonces que liberales y conservadores se sienten a la mesa. E insisto, creo que hay muchos aspectos que nos unen más que nos separan. Por supuesto que hay diferencias en matices y otros que no son tanto de matices, pero que cualquier reflexión de futuro debería considerar para poder lograr sentarse a la mesa y por lo tanto tener un proyecto de futuro, ¿no? Ahora, lo que sí es importante, y esto es algo que está presente en el libro, que lo hemos dicho en repetidas ocasiones, es la institucionalidad que cobija, que aloja a la centro-derecha. Esa no se debe perder. Y esa es la razón de por qué este libro fue pensado para el ganador de las primarias institucionales de la centro-derecha, que es Sebastián Sichel. Y no así, entonces, para José Antonio Kast, que bien sabemos, decidió correr solo, digamos, y estar en la papeleta en la primera vuelta. ¿Tú te compras la idea de que la derecha ha tenido más problemas que otros sectores políticos para adaptarse a una sociedad diversa, a una sociedad donde uno de los valores, uno de los rasgos más importantes es justamente la diversidad? ¿Tú crees que a la derecha le cuesta más bancarse ese concepto?
Es paradójico, porque quizás aquí uno tendría que hacer una diferenciación histórica. Yo creo que en los 90, por ejemplo, a la derecha le costó muchísimo, compatibilizar el libre mercado con una sociedad abierta y liberal, ¿no? En lo Pero cultural, hoy, sobre todo. sobre todo en lo cultural, ¿no? Sí. Pero hoy nos estamos enfrentando a una izquierda que, en vez de continuar con la sociedad abierta, pretende cerrar la sociedad y hacerla unívoca, ¿no? Mediante conceptos, palabras, problemas que supuestamente nos deberían atañer a todos, y la respuesta debería ser igual para todos, ¿no? Aquí voy a citar a Arturo. Arturo dijo hace un par de semanas que lo más importante, o una de las cosas más importantes que debería tener la Constitución futura, es representar fuertemente los valores de la sociedad moderna, para lo cual la Constitución debe ser abierta, como lo es la sociedad, ¿no? Si hacemos una Constitución cerrada, entonces es muy probable que nuestra sociedad se cierre. Y ese es un problema que yo veo sobre todo en la cultura más identitaria de las izquierdas que están representadas en la Convención Constitucional. Arturo. Y si nos movemos un poco a los planteamientos que ha hecho el Frente Amplio y que encabeza hoy día Boric, ¿cuál dirías tú que son como los 2 o 3 puntos centrales de discrepancia entre el relato que ustedes están planteando y el de ellos? Lo primero, yo creo que tiene que ver con cómo entendemos el Estado. Me parece que el Frente Amplio y el PC muchas veces dan por sentado lo que entienden por Estado, ¿no? Que el mero hecho de que el Estado exista, ello va a significar que va a funcionar bien y sus políticas públicas van a ser llevadas a la práctica de buena forma, ¿no? Nosotros partimos, por el contrario, de una definición más empírica de lo que es el Estado, de dónde está el Estado y quiénes son el Estado. Una vez que definimos eso, entonces podemos tomar la decisión si necesitamos más o menos Estado, ¿no? A mí me parece que la discusión del Frente Amplio, que está muy alojada en el Frente Amplio, de que necesitamos más Estado, dependerá muchísimo de cómo funciona ese Estado en los lugares en que se pretende achicar o alargar, ¿no? Buscamos, en otras palabras, mejor Estado, más que más Estado, sobre todo cuando al Estado se le confunde con el gobierno, que yo creo que es algo muy propio de la nueva izquierda. Ese es un punto sumamente clave, ¿no? Y también, un segundo, es que nosotros partimos de la base de que hay cuestiones que han sucedido en las últimas 3 décadas que no deben ser borradas de sopetón, ¿no? Buscamos, como decía Héctor al principio, reformar la institucionalidad política a través de una reivindicación crítica de los últimos 30 años, pero no refundar o arrasar la historia contemporánea. Ese nos parece un ejercicio sumamente arrogante, que demuestra una falta de conocimiento histórico muy, muy, muy grande, y que lleva peligrosamente a derribar con todas las instituciones constituidas, con todos los poderes constituidos, en la esperanza muy voluntarista, ingenua, de que los nuevos poderes constituyentes van a arreglar la situación y la crisis actual. Eso nos parece sumamente ahistórico e, insisto, también sumamente arrogante. Juan Luis, me interesa ese concepto de reivindicación crítica que ustedes hacen de los años básicamente de la transición política. Desarrolla un poquito más ese concepto de reivindicación crítica. Efectivamente, nos parece, como decía antes, que en la nueva izquierda hay una pulsión, hay un impulso por destituir todo poder constituido, para lo cual sería necesario refundar las instituciones del país. Nosotros, por el contrario, creemos que en los últimos 30 años han sucedido cosas que son muy positivas. Se redujo notablemente la pobreza. La escolaridad mejoró sus índices extraordinariamente. Hubo una institucionalidad democrática que con altos y bajos funcionó. La democracia, en otras palabras, no ha sido el mar de maldad o los demonios que nos quieren hacer desde el frente, hacer creer desde el Frente Amplio y el Partido Comunista. Habiendo dicho eso, sin embargo, también creemos que existe un malestar, que ese malestar no es un invento de la izquierda y que por lo tanto la derecha, la centro derecha, debería sentarse a pensar por qué existe ese malestar y también a pensar cuáles son, digamos, las salidas para la crisis institucional. Aquí, citando indirectamente a Carlos Peña, es evidente que la modernización capitalista ha generado ciertas ambivalencias y frustraciones, y que esas frustraciones la derecha no logró comprenderlas a tiempo.
El llamado entonces de este libro y de un proyecto que tiene miras hacia el siglo XXI es sentarse, definir lo que es el malestar y buscar cuáles son las alternativas para salir de la crisis. Y ahí es donde la reforma más que la revolución nos parece el camino. Oye, puesto que este trabajo se realizó inicialmente en torno a la candidatura de Sebastián Sichel, es inevitable sacarte del tema de las ideas y llevarte al tema de la política. ¿Qué crees tú que ocurrió con la candidatura de Sebastián Sichel? ¿Qué se hizo el rey Don Juan, digamos? ¿Qué pasó? ¿Qué no funcionó? ¿O es tan cierto que esa candidatura se haya desfondado? ¿O es una exageración, a tu juicio, sostener algo así? Mira, yo tiendo a pensar que, y esto va a sonar muy obvio lo que voy a decir, pero que las elecciones están todavía bastante abiertas, que hay muchas personas que no se han decidido por quién votar y que en buena medida eso tiene que ver con que quizás no hemos sido capaces, intelectuales, académicos, políticos, etcétera, de manifestar claramente cuáles son nuestros proyectos políticos. Si eso es así, si esa tesis es correcta, entonces yo tendría a pensar que la candidatura de Sebastián Sichel no está necesariamente desfondada, sino que por el contrario puede todavía ser suficientemente convocante para que liberales, conservadores, socialcristianos y comunitaristas nos sintamos interesados por ella, ¿no? Y ustedes saben, en política 5 días es mucho tiempo, y yo creo sinceramente que el proyecto que él encarna y que encarnó muy bien en las primarias y espero que vuelva a encarnar es la salida más práctica y de más largo aliento para enfrentar al Frente Amplio y el PC. Arturo. Juan Luis, sin perjuicio que volvamos a la contingencia política en un minuto, pero una cosa más sobre el tema de ideas que me parece... creo que el tema de la economía verde es como un gran tema de futuro, digamos. Sí. Y el gran apoyo que tiene Boric está en las generaciones jóvenes, que son las que más valoran este tema. ¿Qué están planteando ustedes en esta cuestión? Porque hay un capítulo sobre economía sostenible y de hacer una diferencia con lo que ha sido la forma de abordar el tema. ¿Por qué no desarrollas un poco esta cuestión? Yo diría que son dos cosas, Arturo. Uno, nosotros hacemos otra vez una reivindicación crítica de eso que se suele llamar el modelo de desarrollo, ¿no? Crítica en el sentido de que en las últimas décadas se enfatizó demasiado en el crecimiento económico y muchas veces ello fue en desmedro del medio ambiente. Y si bien somos obviamente partidarios del libre mercado, creo que tenemos una conciencia muy fuerte, probablemente heredada de las generaciones más jóvenes, de que el medio ambiente no puede ir en contra de dicho modelo económico, ¿no? Sino que tiene que estar al servicio la economía del el medio ambiente. Eso es lo primero. Y lo segundo, utilizamos en el libro el concepto de justicia intergeneracional, ¿no? Que la única forma de que haya justicia entre generaciones es que seamos conscientes de lo que ocurrió en el pasado, del presente y en el futuro. Aquí estamos citando obviamente a Edmund Burke en su clásica frase, ¿no? Sobre el contrato social. Y nos parece que el Frente Amplio, por el contrario, está solo pensando en el futuro, por lo cual está barriendo con el pasado y por lo tanto la justicia intergeneracional se les queda a media, ¿no? Ahí yo creo que marcamos una diferencia grande, pero compartimos obviamente, y esto es algo muy de las generaciones jóvenes, la importancia del medio ambiente en una economía abierta como la que debe seguir siendo Chile. Juan Luis, y que acercándonos de nuevo, retomando un poco la inquietud política que planteaba ya Héctor, ¿qué recepción han tenido ustedes? ¿Han tenido conversaciones con los líderes políticos de la centroderecha? ¿Cómo ha sido? ¿Qué pasa en ese terreno? ¿Sienten ustedes que las ideas están siendo recogidas? Porque la idea de esto era que fuera una cosa bastante práctica, ¿no? Para esta campaña, digamos. Sí, por lo menos de aquí para adelante, digamos. Claro, para esta campaña, pero siempre con el objetivo de que esto sirva para las nuevas generaciones de centro derecha. El recibimiento ha sido lo esperado, digamos. No, yo creo que las ideas son sumamente importantes, pero el sector todavía está algo al debe en ello y nuestra labor entonces como intelectuales, como profesores universitarios, que este tipo de reflexiones ojalá se lean por las nuevas generaciones. Yo creo para contestarte más directamente, Arturo, que la centro derecha llegó algo tarde
al debate sobre las ideas. Y que este tipo de cuestiones el Frente Amplio, a través de Fernando Atria, a través de Carlos Ruiz, las está estudiando, analizando, para bien o para mal, desde ya hace una década, ¿no? Y nos parece que ahí nosotros quizás estuvimos algo al debe, y que por lo tanto tenemos que ponernos lo más rápido posible digamos, al mismo piso que ellos, ¿no? De otra forma, la mayoría cultural la vamos a perder. O sea que te compras la idea de que efectivamente la derecha es un poquito rupestre en términos ideológicos, o sea, como que falta debate cultural sobre todo. Sí, es que más que una idea me parece una constatación de un hecho en algunos aspectos. No quiero decir con esto que no haya intelectuales extraordinarios en la centroderecha, por supuesto que los hay. Ocurre, eso sí, que pareciera que por momentos nos dedicamos demasiado a cuestiones prácticas y concretas como son muy importantes, como en la economía, y que dejamos de lado cuestiones más sociológicas, ¿no? Y que remiten a qué tipo de sociedad queremos plantearle a la ciudadanía, y para ello se requiere de más historia, se requiere de mayor filosofía, de más sociología, y que ellos complementen entonces la importancia de la economía. Yo creo que es un hecho, más que una idea. ¿Tú crees que la relevancia hoy, o sea, el futuro de este trabajo, lo beneficioso que puede hacer, se proyecta más allá de la próxima elección presidencial, más allá de que la derecha pase o no pase a segunda vuelta, y quien sea que pase, importa más o menos lo mismo? O sea, este trabajo debiera servir para rearticular el sector en términos ideológicos. Claro, absolutamente. Esa es la aspiración. Estas son cuestiones que no se acaban el 21 de noviembre ni el 19 de diciembre del 2021. Son cuestiones más bien atemporales, que miran hacia el futuro, que tienen, digamos, la urgencia que todo proyecto político requiere, pero que no se agota, insisto, de acá a un mes o 2 meses, ¿no? Y es también el primer inicio, digamos, es la primera puerta que se abre, y que esperamos pueda ser leído, discutido y ojalá agrandado, alargado con el paso de los años. Arturo. Juan Luis, y en medio de todo esto y llevándote ya más a los temas contingentes, ¿cómo interpretas tú hablas de que se necesita más análisis sociológico, y te llevo un poco más hacia temas sociológico-políticos con esta pregunta? ¿Cómo interpretas tú lo que aparece siendo, por lo menos según las encuestas, el surgimiento de Kast? Los analistas están todos rascándose la cabeza y ofreciendo teorías sobre esto. Las encuestas, ¿tú las crees que hay este surgimiento fuerte de Kast? ¿Tú percibes eso en la gente joven que está en torno a este proyecto o a las ideas de centro derecha? Esa es una primera pregunta de hecho. ¿Crees que hay una popularidad, un auge de la popularidad de Kast, sí o no? Y luego, ¿a qué se debería esto? A ver, respecto a lo primero, si nosotros le creemos a la encuesta, es efectivo que Kast ha subido muchísimo en las últimas semanas, pero yo aún así creo que la elección está muy abierta, que es probablemente la elección más incierta que hemos tenido desde el año 90 en adelante, y que eso dice relación obviamente con el estallido social y sus consecuencias. Ahora, ¿cuál sería la razón de por qué Kast ha estado subiendo en las últimas semanas? Yo creo que tiene que ver sobre todo con un espectro de la derecha que cree que ganando la próxima elección se van a solucionar más o menos automáticamente los problemas generados por el estallido social. Yo creo que cuando uno vota únicamente pensando en los próximos 2 o 4 años, el proyecto político se queda muy corto. Y para que no se quede corto, entonces hay que ser suficientemente convocantes para que quepan distintas tradiciones y para que la sociedad abierta continúe siendo abierta. Entonces mi llamado sería a ese sector de la derecha a pensar más en el largo plazo, a pensar en cómo reconstruimos un proyecto político de largo aliento que vaya más allá de esta elección en específico. Porque todos sabemos que quien gane la elección la va a tener muy difícil. Sobre todo, y esto Arturo lo sabe bien, si es que se cambia el régimen político, el sistema electoral, etcétera. Y por lo tanto, la mirada cortoplacista puede terminar siendo un gran disparo en los pies. Y yo entonces, insisto, aspiraría a que esa derecha tuviera una mirada más de largo plazo. Ahora, también hay que considerar, Juan Luis, que en
en el ascenso de Kast puede haber una variable internacional, ¿eh? O sea, no es, Por supuesto, no es menor, digamos, no es menor Sí. que candidatos de extrema derecha, no sé, en Francia, leí ayer, no sé, bueno, ciertamente en Estados Unidos, en varios países de América Latina hay un resurgimiento de una derecha dura en Argentina, en fin, hay también una variable internacional en todo esto, ¿no? Totalmente. Mi pregunta es, ¿hasta dónde esas, digamos, miradas que se van hacia los extremos, hacia los polos, tienen verdadera vocación de mayoría? A mí siempre me ha parecido que los extremos más bien le hablan a un nicho muy, muy pequeño y por lo tanto no alcanzan para construir proyectos políticos que duren en el tiempo. Y yo creo que llegó la hora de que la centro derecha se siente a pensar cuál va a ser su proyecto político del siglo XXI. Y para eso, entonces, de liberales a conservadores, nos vamos a tener que sentar a conversar. Juan Luis Ossa, historiador, investigador del Centro de Estudios Públicos y editor del libro La Sociedad del Bienestar. Ha sido un agrado conversar contigo en esta edición de Terapia Chilensis. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, Juan Juan Luis. Héctor, Arturo. Un abrazo, muchas gracias. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del historiador Juan Luis Ossa en esta edición del programa. Muchas gracias también a Arturo Fonten y muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia